que yo cuando voy a los sitios, a las iglesias y eso, no sé ni qué decir ni qué hablar. Yo le digo al Señor, Señor, préstame tu palabra y dame conforme a la necesidad que haya en la iglesia. Así que Dios me ha dado unos versículos de la palabra del Señor. No sé lo que voy a hablar, pero bueno, yo los voy a leer y luego vamos a empezar a ver qué podemos hablar. ¿De acuerdo, hermanos? La verdad es que estoy observando que tenéis muy buena vista. El hermano Rafa me ha dejado su Biblia, he abierto, digo, no puedo, no la veo. El hermano Alfredo me deja la Biblia y válgame Dios, si sé, traigo la lupa, pero no he traído la lupa. Las letrinas, muy chiquitinas. Dice así en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, glóriese en el Señor. Podéis sentaros, hermanos. Mirad, el apóstol San Pablo quiere dar a entender a la iglesia de los Corintios cuál fue la labor que hizo Jesús con nosotros. Porque lo importante, a veces, hacemos cosas o decimos cosas que no van en relación con lo que nosotros vivimos. Y claro, lo que decimos para Dios, si no va en relación con lo que vivimos, no vale para nada. Es paja para el burro. Es decir, yo le puedo al Señor, te amo mucho, te quiero mucho. Y me dice el Señor, me quieres tanto, hijo mío, que vives a tu manera, a tu forma y vas por los sitios que a ti te agradan y tú deseas. Eso no es amar a Dios, hermanos. Amar a Dios es vivir una vida de sacrificio y abnegación. Eso es amar a Dios. Estar dispuesto a todo eso. Porque todo lo demás carece de sentido. Pablo quiere hacer entender a la iglesia de los Corintios, que había sido su pastor durante año y medio. Pablo sale de la iglesia y entra de pastor en la iglesia de Éfesos. Estando en la iglesia de Éfesos, pues de alguna manera se entera de las divisiones, de las discordias que hay dentro de la iglesia. Y claro, había gente que se pensaba que estaban ahí porque Dios había visto alguna virtud en él. Dice, yo estoy aquí porque Dios me llamó, porque yo soy una persona especial. Como soy una persona especial, Dios me llamó por eso. Y tiene que decir el apóstol San Pablo, hermanos míos, mirad bien entre vosotros, que no soy gente pudiente, que no sois abogados, que no sois científicos, que no sois del alto rango social. No, Dios os escogió a vosotros porque tuvo misericordia de vosotros. Y hermano, por mucho que tengamos, por muchas virtudes que nosotros creamos tener, tenemos que darnos cuenta que hay mejores personas en el mundo que nosotros. Es decir, en el mundo hay muchísimas personas que son mejor que yo. Pero sin embargo Dios me ha placido llamarme a mí. Y me llamó Dios, ¿por qué? Porque Dios tuvo misericordia de mí. Por eso, queridos hermanos, dice de alguna manera el apóstol en el libro de Éfesos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales, el cual Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha y sin arruga delante de Él. Este micro me da la tarde. Para eso nos eligió Dios. En el principio de la creación, Dios, antes de crear la creación, se sentó. Y sentado el trino Dios, miró el coste que le costaría a la humanidad antes de crearnos. Eso es terrible. Antes de crearnos se sentaron y dijeron, bueno, vamos a crear a la criatura. Pero después de crear a la criatura se va a perder. Y luego tenemos que volver a rescatarla. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? El precio que jamás se puede evaluar. No hay precio más grande por encima de todo eso. Y Dios asumió los gastos de la creación. Porque hubo algo que le impulsó a hacerlo. Porque por encima de todos los gastos que tenía que gastar Dios, era tan grande su amor que estaba por encima de todos los gastos que Dios tenía que gastar por nosotros. Por eso nos dice la palabra del Señor, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Porque es que no hay quien lo entienda, eso no hay quien lo entienda. Como Dios en el principio de la creación, habiendo creado Dios montones de mundos y de seres, ha creado Dios a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ha creado un montón de creación, pero a ninguna de ellas le ha dado su imagen y semejanza como nos ha dado a nosotros a su criatura. Y le ha puesto en el hábitat esencial para que el hombre y la mujer vivieran plácidamente en este mundo creado por Dios.
Pero desgraciadamente, queridos hermanos, todos sabemos que Dios puso en el huerto del Edén un árbol para ver si realmente el hombre y la mujer era tan fiel como profesaba. Y vemos que el hombre y la mujer le volvieron las espaldas al Señor. Y antes de haberse rebelado contra Dios, Dios creó a la criatura para tener de alguna manera un diálogo con ella. Era algo íntimo, era el gran tesoro de Dios, la humanidad. Y Dios dialogaba con ellos dialogaban con Dios y tenían un contacto y una relación divina con Dios. Pero a causa de su desobediencia, el cielo se cerró de bronce y se cortó la comunión que tenían con Dios. Pero Dios, queridos hermanos, no se dejó nunca sin testimonio vivo, sino que Dios siempre quiso volver a tener relación con la humanidad. Pero a consecuencias del pecado, Dios no podía hablar con la humanidad. Y quiso Dios hablarles, pero no les abandonó, sino que le envió la lluvia temprana y tardía para que la tierra germinara y dara fruto, con el fin de que la humanidad no pereciera. Y todo lo hizo Dios por amor. Y Dios de alguna manera quería revelarse a la humanidad, pero la humanidad no le entendía el diálogo de Dios, no entendía el idioma de Dios. Dios para ellos era como un extranjero. Dios hablaba y la criatura no le entendía. Y viendo Dios que en el lenguaje de Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, el hombre y la mujer no le entendía, Dios tuvo que hacer algo, queridos hermanos. Dios esperó a ver si había algún inspirado en la tierra, a través del pincelazo de la creación, pudieran ver a Dios en su creación. Y hubo algún inspirado que lo vio. Y de alguna manera manifestó diciendo: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Había gente inspirada que, aunque no veía a Dios, vio a Dios en la creación. Y Dios se reveló mediante su creación para darse a conocer a la humanidad. Pero desgraciadamente el hombre no entendía a Dios. Ni el hombre ni la mujer. No entendimos el lenguaje de Dios. Y viendo Dios que el hombre no entendía la esencia de Dios, manifestó el plan que tenía de antemano. Y en el libro de los Salmos revela la intención de Dios. Y tiene que decir: porque ofrenda y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad, como de mí está escrito en el libro. Y viendo Dios que en la esencia de Dios el hombre y la mujer no le entendía, hizo Dios algo. Se hizo semejante a nosotros, encarnándose en un cuerpo o engendrándose en un cuerpo de María. Y ahí nació el Verbo hecho carne, el Dios supremo y soberano. Vino a esta tierra, queridos hermanos, el Dios que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El Dios, queridos hermanos, que pesa todos los montes en balanza. El Dios que con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra. El Dios que en el hueco de su mano coló todas las aguas. Que eso casi es imposible. El Dios supremo y soberano, el grande, se hizo tan pequeño, se redujo tan pequeñico, que vino a habitar en un cuerpo humano. Eso no hay que lo entienda, hermanos. ¿Cómo es posible ese Dios tan grande que no tiene medidas pueda venir a habitar a un cuerpo humano para darse a conocer a la humanidad? Ya que como Dios no le entiende, Él se hace hombre para darse a entender a los hombres, y para que los hombres le entendieran y los hombres le comprendieran. Hermanos, eso es muy difícil, porque es más fácil meter todas las aguas de los mares en esta botella que el Dios supremo y soberano se haya engendrado en un cuerpo tan pequeño. ¿Y por qué hizo eso Dios? De tal manera, hermanos, que estando Dios en el cuerpo humano, los ángeles se frenan y se paran. No lo entienden, no ven a Dios dentro de ese cuerpo tan diminuto. Y Dios de alguna manera tiene que decirle: adoradle vosotros todos los ángeles, que en ese cuerpo diminuto está la esencia de Dios. En ese cuerpo diminuto estaba Dios. Y se hizo hombre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y Él se dio a conocer. ¿Para qué? ¿Qué pasó cuando le conocimos? Cuando le conocimos como hombre, por eso dice la palabra del Señor, se hizo sabiduría de Dios en vosotros. Quiere decir que vimos en la persona de Jesús, vimos a la persona y a la esencia de Dios. Y ahí le conocimos.
¿Y qué hizo Dios cuando nosotros le conocimos? Nos hizo nacer de nuevo. Y en ese nacimiento hubo una transformación metafórica y cambió nuestra carnalidad y nuestra naturaleza caída por una naturaleza santa y pura. ¿Para qué? Para que ya no nos domine el pecado. Antes de haber conocido a Jesús, vivíamos. ¿Pero de qué manera vivíamos, hermanos? Vivíamos según la carne. Pero estábamos muy lejos de la vida del Espíritu. Vivíamos en la carne, vivíamos conforme vivía la carne. Vivíamos en maledicencias, blasfemias. Vivíamos, pues creo que el pastor hablaba algo también de eso, ¿no? Vivíamos a nuestra manera, a nuestra forma, y vivíamos de cualquier manera. Pero Dios vino a nosotros para cambiarnos, a hacernos ver que tenemos que vivir una vida diferente. Una vida de paz, de gozo, de alegría, sin rencores, sin hipocresías, sin falsedades, sin doblez en el corazón. Personas sanas delante de Dios. Y eso lo ha hecho Dios, haciéndose hombre para salvarnos a nosotros. En su muerte fuimos nosotros perdonados. Y en su resurrección nosotros fuimos justificados. Yo no sé lo que somos para el mundo, lo que Cristo es para el mundo. No lo sé. Yo no sé lo que puede ser Cristo para el mundo, no lo sé. Pero sí te digo desde aquí lo que es Cristo para nosotros. Es la esperanza de gloria. Es nuestra esperanza. Sin él no podemos vivir. Entendemos que si queremos entrar en el cielo, es a través de su persona y por medio de su sacrificio. Luego entonces, queridos hermanos, Él se manifestó a nosotros porque nosotros vivíamos ausentes de razón que fuera humana, tocante a la vida de Jesús. Y Él nos hizo conocer eso. Después, en su resurrección, ¿qué hizo? Primeramente, sabiduría de Dios. Y lo segundo, que es justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús en su muerte, después de morir, en su resurrección, los presentó ante el Padre. Por eso es el versículo que hemos leído. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Él entró en el cielo y nosotros íbamos detrás de Él. Pero ¿cómo íbamos nosotros detrás de Él, hermanos? Si el pecado había hecho escarnios con nosotros, nos había deteriorado, porque una persona antes de venir Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y puedes decir, yo vivía, sí que vivías, pero vivías según la carne, no según el Espíritu. ¿Y cómo estábamos, hermanos? A consecuencia del pecado, a uno le faltaba un brazo, a otro le faltaba una pierna, a otro le faltaba un ojo, al otro se le había caído la oreja, qué sé yo. Eran todas las consecuencias acerca del pecado, porque cuando una persona está muerta, la carne putrefacta se cae al suelo. Y entonces íbamos así, pero menos mal que delante de nosotros, en el trono de Dios, entró Jesús delante. Amén. Y cuando Dios Padre vio a Jesús, a nosotros no nos vio deteriorados, nos vio perfectos. Aunque cuando nos llamó Dios, nos llamó imperfectos, pero Dios no te llamó para que fueras imperfecto, Dios te llamó para hacerte perfecto. Y te llamó en esa condición. Vinimos a Él, pues vinimos imperfectos, llenos de pecado. ¿Pero qué quiere Dios? No era el propósito de Dios que sigamos siendo imperfectos. El propósito de Dios es hacernos perfectos, semejantes a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que tiene Dios que hacer con nosotros. Y ese es el trabajo de Dios. Y por eso venimos al culto. ¿Qué pensáis? ¿Que venimos al culto a levantar la mano, estirar el codo y que Dios bendiga todo? No, hermanos míos. Venimos al culto para ver lo que Dios nos dice. Porque Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Aunque hemos recibido la vida del Espíritu, necesitamos cambiar la naturaleza pecaminosa por una naturaleza santa y pura delante de Dios. Somos los justos de la tierra. Pese a quien pese. No por nuestra justicia. Somos justos por la justicia de Él, que se ha hecho justicia en nosotros. Y por eso nosotros hoy somos justos delante de Dios. Yo no sé lo que somos para el mundo. Posiblemente para el mundo seamos unos gitanicos que venimos aquí y malinterpreten hasta nuestros cantes. Porque estamos cantando para Dios, pero alguien dice, mira los gitanitos, cómo están cantando ahí su cantito flamenco y esas cositas. Pero yo no sé lo que somos para el mundo, hermanos, pero sí te digo lo que somos para Dios. Para Dios somos los justos de la tierra. Por eso dice sabiduría, justificación. Y dice también aquí, santificación.
¿De qué santificación está hablando Dios? La palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Está hablando de la santidad que yo no puedo adquirir. Y es la santidad de posición. Y Él me ha hecho santo delante de Dios. Y soy santo, imperfecto, pero santo. No por mi santidad, sino por la santidad que nace de Jesús. Amén. Entonces soy santo. Por eso que dice la palabra del Señor, el que sea santo, santifíquese todavía más aún. La santidad que nosotros no podíamos hacer, la ha hecho Él por nosotros. Amén. Pero ahora nos dice el Señor, el que sea santo, santifíquese todavía más aún. ¿Y quién está hablando en esa santidad? La santidad de perfección. ¿Y qué quiere decir la santidad de perfección? Pues mirad, hermanos, Dios ha hecho con nosotros lo que nosotros mismos no podíamos haber hecho por nosotros. Pero ahora quiere ver Dios qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Él. Claro. ¿Y qué quiere Dios que hagas? Que vivas una vida santa. Amén. Que vivas una vida de testimonio. Amén. Que vivas correctamente como tienes que vivir. Porque aquí no vale a medias las cosas, a medias aquí no vale. O estás con Dios o estás fuera de Dios. No podemos vivir entre dos aguas, hermanos. Por eso la decisión, tenemos que tomar una decisión correcta, pero una decisión con reflexión, sabiendo que lo que hago, lo hago para Dios. Y sirvo a Dios, independientemente de lo que diga la gente. Pero yo trato de agradar a Dios en cada momento, en cada instante. Esa es la santificación de perfección, que vamos arrancando de nosotros lo malo que tenemos. Muy bien. Y ustedes lo saben, hermanos, que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Y a veces hay cositas en nuestro corazón que nosotros desconocemos, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo decirlo? ¿Cómo pongo yo este ejemplo para que podáis entenderlo? Vamos a ver. Rafael, perdona que te ponga a ti. Resulta que tú que te compraste una casa de un montón de tiempo. Te compraste una casa de estas de molineras, terrible la casa que compraste. Y un día me ves y me dices, oiga, viene usted conmigo que le voy a enseñar la casa que tienes. Y yo te digo, encantado, yo voy a ver tu casa. Hombre, ¿cómo no? Voy a ver tu casa que compraste hipotéticamente, que no la has comprado todavía, pero que puede ser posible que Dios te dé para que compres esa casa. Pero bueno, ahora de momento no la tienes, es metafóricamente. Entonces imagínate que esa casa que tiene, pues él me llama, yo voy, me enseña, lo primero que me enseña es el salón. Veo un salón grande y eso es lo que más quiere un gitanico. Un salón grande, que venga quien le dé la gana y quiera. Y si no caben en las camas, tiras un colchón en cada lugar, en cada sitio, y que duerman los que tengan que dormir. Eso es un placer para el gitano. Me enseña el salón, me enseña la cocina, y digo, fenomenal, me enseña las habitaciones, fenomenal. Pero estamos pasando y traspasando por una puerta que no me enseña el Rafael. Y pasamos para aquí, pasamos para allá. Y yo digo, chavo, ¿por qué me enseña todo y esa puerta no me enseña? ¿Qué habrá detrás de la puerta? Empiezan los pensamientos, la curiosidad. Me ataca de tal manera que no puedo aguantar. Y me hace pensar. Y digo, chavo, no me lo enseña, ya sé. Ha matado a alguien y lo tiene ahí encerrado. Y claro, ya la propia, hermanos, el propio, qué sé yo, la tentación me llega y ya sin que me diga nada, voy a abrir la puerta, me dice Rafael, ¡no, esa puerta no! Y yo le digo, ¿por qué, Rafael, esa puerta no? Y me dice, no, hombre, ¿por qué en esa puerta? Detrás de esa puerta estoy metiendo los trastos que me sobran. Y los voy metiendo ahí, en esa habitación de trastos. Posiblemente el Rafael ya no se acuerda ni lo que hay dentro de esa habitación. Y así hemos sido nosotros. ¿Saben ustedes que también tenemos nosotros esa habitación? ¿Saben ustedes que en el alma hay unos atributos que son montones, pero hay unos atributos que se componen en tres, que es consciente, inconsciente y conciencia. Consciente, inconsciente y conciencia. ¿Qué pasa, hermanos? Que tenemos esa habitación al mito. El inconsciente está lo más abajo del alma, está ahí. Pero para que lo podáis entender, ¿qué es el consciente y el inconsciente? Los que tengan carné lo van a coger enseguida. Mira, el consciente es cuando vas por la carretera y llevas la luz corta. Pues todo lo que ilumina la luz corta, ese se llama consciente. Y cuando ya no ves lo infinito, lo negro, que no sabes lo que hay por allí, eso se llama inconsciente. ¿Qué hace Dios, hermanos? Como hemos vivido tanto tiempo, ahí hemos metido todos los trastos que hemos tenido, los hemos metido en esa habitación,
en esa habitación oscura que se llama inconsciente. Y claro, hay cosas que a Dios no le agrada. Y viendo Dios que no le agrada, ¿qué es lo que hace? Oprime el inconsciente para que salga el consciente. El consciente, cuando lo coja, lo sube rápidamente a la conciencia. ¿Y qué hace la conciencia en el espíritu? Te golpea. ¿Por qué te golpea? Para que tires eso que a Dios le desagrada. Entonces tu trabajo es ese. Hay algo dentro de ti que sabes que a ti te desagrada y a Dios también le desagrada. ¡Me gusta! Pero a ti no te gusta, Señor. Y si no te gusta, lo arranco de mi persona. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Arrancar de nosotros lo que a Dios no le desagrada. Y si ves algo dentro de ti, pídele a Dios y dale permiso a Dios para que te lo quite. Porque Dios es un caballero y Dios no entra si tú no le das permiso. Si tú ves algo que te está haciendo daño, rápidamente lo que tienes que decirle, Señor, hay algo dentro de mí que no me gusta. Y yo no quiero ofenderte. Quiero que metas tu mano santa, invisible, mete dentro de mí, arráncalo de mí, porque no lo quiero ni lo deseo. Porque tú tampoco ni lo quieres ni lo deseas. Eso se llama santificación de perfección. Porque Dios ha constituido 5 ministerios para la perfección de los santos. Esta es la perfección. Venir al culto, no es venir al culto y levantar la mano y decir gloria a Dios y amén. No, hermanos, vuelvo a repetir, venir al culto es el compromiso diario que tenemos con Dios de vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y esa debe ser mi intención. Todo lo demás, perdonadme. Os lo digo en gitano y luego lo cambio al castellano para que lo entendáis. Todo lo demás es puspanger, que significa paja para el burro. No vale, hermanos. Necesitamos de alguna forma vivir para Dios, con nobleza, con sinceridad, con tus defectos, con tus debilidades. Pero dile a Dios que te arranque de ti lo que a Dios no le agrada y que te dé la fuerza necesaria para vencer eso que a veces quiere vencerte a ti, pero que al final lo venzas tú. Por eso dice el apóstol San Pablo: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos hermanos, hermanos míos, atender esta palabra. Hay un hasta. Hay un hasta. Así que, cuanto mejor te vayas ya perfeccionando, mejor para ti. Para que antes que llegue ese hasta, puedas adquirir lo que Dios tiene para ti. Por eso Pablo tiene que decir, hermanos míos, no pretendo ser perfecto ni que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, a ver si logro alcanzar el premio, el supremo premio del llamamiento, a ver si logro alcanzar aquel que primeramente me alcanzó a mí, a Cristo Jesús el Señor. Ese es nuestro modelo a seguir. Eso es lo que quiere Dios, hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, en nosotros tiene que estar el que sea santo, santifíquese todavía más. Amén. Que no se trata de venir al culto y sentarte en una silla. No, hermanos. Se trata de vivir una vida de perfección. Las cosas que a Dios le agraden. Las cosas que a Dios no le agraden no las voy a hacer porque no me interesa. Así que para luego de la tarde dice santificación y redención. Daros cuenta que todas estas cosas, no solamente aquí está hablando de la redención del pecado, no, está hablando también de la redención de nuestro cuerpo. Entendiendo, hermanos, que ya sabéis que tiene que haber en nosotros una transmutación. La transmutación es que el hombre no muere. El hombre y la mujer no mueren, son eternos. O sea, no morimos, cambiamos de lugar. En esa transformación cambiamos de lugar. Por eso cuando una persona ha terminado sus días en la tierra, no quiere decir que ya está, que ya no tiene existencia en otra parte. Ha dejado de existir en esta tierra, pero va a comenzar existiendo en el reino de Dios. Por eso hay una transmutación. Pero nos dice redención de nuestro cuerpo. Quiere decir, hermanos, que es el rapto de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender esta verdad. Que Pablo quería que los corintios despertaran de su letargo espiritual y que empezaran a propagar el Evangelio Santo. Porque Dios ha delegado a la iglesia la plena autoridad para que de alguna manera, de alguna forma, queridos hermanos, divulgue la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que la gente se convierta y venga al conocimiento de la palabra y venga a este lugar y a este sitio. Por eso, Dios nos ha puesto a nosotros como representantes de Él. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que accionar a la
gente que no conoce a Dios, hay que llevarles el Evangelio. Y hay que hablar de ello, porque últimamente, perdonadme hermanos, últimamente tenemos las bocas cerradas a cal y canto y no las abrimos, ni hablamos del Señor, ni testificamos, ni decimos la experiencia que hemos vivido con Él. Y no hablamos nada. Parece ser que el Evangelio es para nosotros solos. Pero permitidme que os digan esta tarde, el Evangelio es el patrimonio mundial y nacional. Que Dios de alguna manera quiere que todos se salven. Por eso hay momentos críticos en nuestra vida espiritual, que las cosas no nos van como queremos, y hacemos una exclamación delante de Dios y le decimos: Señor, ven ya. ¿Qué hacemos aquí en este valle de lágrimas? Vente ya, llévanos a tu casa. Si pudiéramos oír a Dios, nos diría Dios: no puedo. Y nosotros posiblemente le preguntaríamos: ¿y por qué no puedes? Y el Señor nos diría: no puedo, porque mi intención no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego entonces, si no viene Dios, no es porque no quiera venir, es porque nosotros nos hemos cruzado de brazos y no testificamos a nadie. Pero tenemos que hacernos, de alguna manera, tenemos que hacernos responsables. Que hay gente que se está perdiendo todos los días y posiblemente se vayan al infierno porque nosotros estamos con la boca callada. Mira, estaba yo de pastor en una iglesia y me pongo a orar en casa. Los niños aquel día empezaron a, qué sé yo, hermanos, levantaban todo a grito. Le digo a la mujer: mira, me voy al culto y allí te espero luego. Me fui al culto, me pongo, que estaba yo solo en el culto, me pongo de rodillas en un banco con la Biblia y venga, y no había manera. Yo no podía concentrarme. De tal manera que me levanto, cojo la Biblia y que la Biblia tampoco me entra. Digo: válgame Dios, me voy a la calle. Salgo a la calle, estoy en la calle así, y me veo un señor en la sombra, con un piazo puro, fumándose un puro, un señor que había allí. Me acerco a él y digo: buenas tardes, caballero. Digo: le veo a usted muy apurado. Dice: sí, aquí saboreando del puro. Ah, bueno, pues me parece muy bien. Empiezo a testificarle, empiezo a hablarle, empiezo a decirle: viene el culto, empieza el culto. Y los hermanos: pastor, que empieza el culto. Digo: empezad vosotros, yo estoy con este señor. Ellos empiezan el culto, yo sigo con el Señor, pam, pam. Le digo lo que tiene que hacer, por favor, no se olvide. Cuando vaya usted a casa, pídale perdón a Dios por todos sus pecados y dígale que le recibe como Dios y Salvador de su alma. Así que haga usted eso y verá cómo su vida va a cambiar totalmente. Bueno, pues he ido para casa. Al otro día siguiente me levanto, nos vamos al mercado, y estoy en el mercado, y me viene un hombre y me dice: chacho, que no te vean por aquí. ¿Qué ha pasado? Dice: ¿te acuerdas el jamón que estuviste hablando ayer con él? Digo: sí, ¿qué ha pasado? ¡Se ha muerto por la noche! Pero se salvó. Murió, pero se salvó. Hermanos míos, por la ternura del Nazareno, no seamos tan egoístas que queramos todo para nosotros. Es como hay un versículo que lo dice, la palabra del Señor, es que dice en el Padre Nuestro, que dice: el pan nuestro de cada día danos de hoy. Y el Señor, que nos ha dado 18 barras. Y cuando nos ha dado 18 barras, decimos: ¡ay, qué bien! Nos vamos a gozar comiendo pan. Y dice el Señor: hermoso, que te las he dado a ti, pero no para que te las comas tú. Mira a ver quién en ese día no cogió pan, no tuvo suerte de coger pan, y coge ese pan y dice: toma, pan de Dios para ti, pan de Dios para ti, pan de Dios para ti. Porque a veces Dios nos da las cosas, pero no nos da para nosotros, nos las da para que nos compartamos con todos. Que Dios os bendiga. Un abrazo y un placer por estar con nosotros. Dios os bendiga.